tal? ¿Cómo están? En esta ocasión tengo el enorme placer de recibir nada más y nada menos que en mi casa a quien ya considero propiamente un amigo. Un privilegio tenerte acá. Estoy con Nicolás Moraz. Muchas gracias, David. Me honra mucho la valoración que haces de mi trabajo y de mi persona, y te agradezco mucho la invitación. No es para menos, y ya le acabo de decir que es envidiable todo lo que ha conseguido con su trabajo en tan poquito tiempo. Y justamente Nicolás vino a mi casa y te voy a decir que trajo aires de libertad. En Rosario, una ciudad que todavía se resiste a Uber, ¿en qué se piensan que vino a mi casa Nicolás? Y faltaba más. Acá en Rosario, por si vos no sabías, está muy resistido Uber, justamente, ya sea por los taxistas en sí, pero más todavía por los que son los encargados de recaudar impuestos. Me imagino, por supuesto, que son a su vez quienes entregan las licencias de taxis. Claro, es un tema también bien, pero bien espinoso. Una cuestión, estamos viviendo tiempos recontramente absurdos. Todos los días un nuevo absurdo. Absurdo en el sentido de que hoy los dirigentes democráticos se erigen como verdaderos dictadores, lo que estamos mencionando. Absurdos tales como que la misma prensa importante, entre comillas, lógicamente la prensa mundial, es la que se encarga sistemáticamente de censurar, apagar las voces disidentes, las voces alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay un montón de manifestaciones en distintos lugares en el mundo, multitudinarias, Londres, en París, no salen los medios. Entonces, para allá ir a la otra parte de la entrevista. Cuando uno ve que los democráticos dirigentes en realidad son dictadores, la prensa que se pretende bien pensante, por decirlo de algún modo, se propone la tarea de callar a los periodistas, a los medios alternativos. Uno se pone a pensar, es que hay algo que los domina, ya sea tanto a los políticos como a los medios masivos de comunicación. Es cuando uno apela a la frase que la hemos escuchado varias veces en medio alternativo, de estado profundo o elite. ¿Qué nos podrías vos decir respecto de estas personas o de estos grupos que actúan en las sombras, ya sea grupo Bilderberg, ya sea Davos, Gates y compañía, un montón más, que son Facebook mismo, sin ir más lejos, también otro encargado de censurar sistemáticamente voces disidentes, para no volvernos conspiranoicos, como se dice, o pasarnos de mambo, como también decimos acá en Rosario. ¿Cómo podríamos explicar qué es ese estado profundo? ¿Existe realmente organismos que en las sombras son los que arbitran todos estos absurdos que vemos constantemente? Mira, en el caso del Davos y el Foro Económico Mundial no es en las sombras. O sea, para leer lo que significa el gran reinicio y lo que ellos plantean como la reconfiguración del capitalismo, ya ni lo ocultan, lo del tema del reinicio. Entre comillas, vos entrás a la página web y ahí está su decálogo, y lo mismo es la Agenda 2030 de la ONU. Y yo te digo, cuando en el 2015 salió el tema de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, yo estaba en el grupo de personas que pensaban, esta es la típica palabrería, esta es la típica proclama de buenas intenciones de la ONU que no va a quedar en la nada. Nunca me imaginé que íbamos a vivir un salto impresionante del poder de las instituciones transnacionales, que en muchas cuestiones pasaron de ser simbólicas. Fíjate como las condenas permanentes de los crímenes del Estado de Israel, por ejemplo, siempre quedan en el papel, o sea, consistentemente décadas y décadas condenándolos, y nunca se traducen en nada, ningún tipo de sanción efectiva. Y en un montón de cosas es así. Bueno, hoy ellos propusieron una serie de puntos como metas para los países miembros, y el grado de cumplimiento 6 años después es enorme.
El grado de acatamiento es inmenso. 5 años después de la Agenda 2030... Esas cosas sí se acatan. 5 años después de la Agenda 2030 vemos como todos los países del mundo bailaron exactamente al mismo compás que fue el de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Y cuando vos hablas de todos estos grupos, el Bilderberg, que también son menos las mismas personas que en Estados Unidos integran el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, y a su vez comparten muchos de los miembros con el Foro Económico Mundial, y a su vez también están en el Consejo por el Capitalismo Inclusivo del Ocupa del Vaticano, léase Papa Francisco. Lo que estás viendo son las instituciones donde tradicionalmente se reúnen las personas poderosas a consensuar sus intereses. Históricamente todo proceso, esto no es nuevo en realidad, por eso yo reniego completamente de la cáscara vacía del nuevo orden mundial, pues yo no veo una gran novedad, yo veo una profundización sobre lo existente. Bien. Tradicionalmente todo proceso histórico tuvo ganadores y perdedores y personas que no tuvieron la mayor notoriedad o la mayor relevancia, que no son los que salen en los cuadros de las batallas, pero que sin embargo fueron los realizadores prácticos de esos fenómenos. Por ejemplo, las guerras napoleónicas. Conocemos el rol de Napoleón perfectamente, conocemos el rol de Alejandro, el zar de Rusia, con el que primero pacta y después se pelea, como se repitió de cierta forma la historia con Hitler y Stalin 100 años después. Conocemos cuál fue el rol de Inglaterra, cómo lo subestimaron y le decían ese pintor como a Hitler le dijeron ese pintor de brocha gorda, y después tuvieron que apelar a los estadounidenses para que no los masacre. A Napoleón le decían el enano corso. Pero nadie se pregunta por figuras de la segunda línea política que en realidad tuvieron un protagonismo infinitamente mayor. No quiero irme por las ramas, pero quiero ilustrar esto. ¿Cuántas personas conocen al Marqués de Talleyrand? El Marqués de Talleyrand en el siglo XVIII era obispo, perteneciente a una familia aristocrática, era el tesorero de la Iglesia Católica de Francia, que era la corporación más rica y más poderosa de Europa. Cuando es la Revolución Francesa, el Marqués de Talleyrand no va a la guillotina. El Marqués de Talleyrand es un extraordinario, ¿cómo se llaman estas personas que hacen saltos? Acróbata, que se termina convirtiendo en un ilustre jacobino, que por tener conocimientos privilegiados sobre las finanzas y las propiedades del clero, salva el cuello, se los entrega a los jacobinos, por supuesto una traición a la institución a la que pertenecía, y se acomoda como embajador en Estados Unidos a sabiendas de que la revolución era una bomba de tiempo, pero salva el cuello y se hace rico traficando esclavos en Estados Unidos. Ahora, cuando le llega la hora a Robespierre y a Marat, antes de que siquiera nadie conozca la existencia de ese oficial de artillería que se llamaba Napoleón, Talleyrand regresa a Francia y, digamos, con quienes protagonizan el contragolpe, el terror blanco, la conformación del directorio, o sea que es la sublevación contra los jacobinos, él se termina convirtiendo en canciller de Francia. Un malabarista. Y como canciller de Francia es quien idea, en un periodo de caos y de convulsión absoluta, que lo que se necesita para terminar de caer dramáticamente y para volver a revitalizar los grupos de poder en Francia es una figura unificadora, y él se inventa a un Napoleón que no era nadie, que era un general de artillería muy talentoso, al que envía una expedición de Egipto que económicamente es un fracaso, pero que sirve, fíjate cómo la puesta en escena, la manipulación de las masas, para subir la autoestima de los franceses, para unificarlos en una causa común. Cuando vuelve con todos los tesoros que se llevó de Egipto y con pretensiones imperiales, Talleyrand manipula para convertirlo primero en miembro del directorio, después en cónsul. Después va a ser una persona que va a terminar conspirando contra Napoleón cuando Napoleón se pasa de la raya en sus pretensiones imperiales, y que va a terminar derrocando a Napoleón. Es una figura extremadamente clave de la historia francesa, de 40 años de distintos cambios de régimen. Es todo nuevo lo que estás diciendo para mí, lo asumo con suma honestidad. Y es parte de la historia, o sea, no es algo que sean libros prohibidos que se leen en catacumbas o que te los dan en una logia masónica, o sea, es la historia, y sin embargo lo ignoramos. Una figura clave. Y quienes también participaron y construyó una fortuna inmensa, ya tenía una base, pero
la expanden drásticamente a partir de las guerras napoleónicas. La dinastía Rothschilds, que el evento más conocido es la batalla de Waterloo, que es el último capítulo de las guerras napoleónicas, donde ellos mandan sus propios emisarios, donde el gobierno inglés confiaba más en los emisarios de los Rothschild que en sus propios, digamos, delegados, y los Rothschilds hacen creer que Napoleón ganó la batalla para que se hundan los títulos en la bolsa de Londres de las empresas inglesas, los compran masivamente, y en un periodo de días se conoce el verdadero resultado de la batalla, que es que ganó Inglaterra. Increíble. Y ellos se convierten en los dueños los dueños de buena parte del capital británico, con una estafa enorme. O sea, ignorar esos episodios subterpicios, digamos, esa trama que está detrás de la historia de fechas y batallas y cambios de gobierno, es ignorar realmente la naturaleza de la humanidad. Y así con la Revolución Rusa y su financiación por parte de banqueros alemanes, o con los vínculos de Wall Street y Hitler, o con el financiamiento y las transferencias de tecnología de Occidente a la Unión Soviética para sostener una guerra fría donde hay ganadores millonarios y mucho más consensos de lo que realmente parece. Entonces, la mayor parte de la historia tiene esa segunda faceta un poco menos conocida, esa faceta que no cuentan las películas de Hollywood, y es lo que ahora vemos, sentimos mucho más en carne propia, porque, bueno, están abusando de nosotros con una impudicia inédita. Hoy tenemos los medios de comunicación alternativos que, en cierto modo, en vivo y en directo, por decirlo de alguna forma, a muchas personas, a los que buscamos, nos permiten estar al tanto de ciertas cosas que imposible que estén en la parte oficial de la historia, de la prensa actual. Para inaugurar un nuevo capítulo, en todo esto me gustaría que, ya que tocamos el tema de las elites, las que ponen a sus empleados cual presidentes, me gustaría brevemente, si se puede, dos preguntas. ¿Por qué primeramente les dejó de convenir, por qué quisieron sacarse de encima a Donald Trump, por un lado, elevando a la condición propiamente de santo laico a Biden? Y ahora me llama la atención, la revista The Economist dio un vuelco de 180 grados respecto de su opinión que tenía sobre ese santo laico que era Biden, y ahora lo critica, pero como si fuera el peor. Ha dicho que es el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo me explicás primeramente por qué lo sacaron a Trump? ¿Por qué quisieron prescindir de él? Entiendo que Trump en todo esto también es una pieza de este entramado, a no ser que me indiques lo contrario. Y esta situación, la revista The Economist no es menor. La influencia que tiene sobre los gobiernos a nivel mundial. Y ahora tiene una opinión totalmente distinta respecto del candidato que ella impuso. Bueno, mira, hay una cuestión. Las élites no dominan absolutamente todo lo que sucede en el mundo. O sea, generalmente, esto lo decía Murray Rothbard, es muy ingenuo pensar que las cosas suceden espontáneamente, y que no hay un grupo de poderosos que se reúne a literalmente conspirar para que se den ciertas cosas. Ahora, la mayoría de los planes, como en todo lo que ocurre, como toda planificación, salen mal. O sea, se cumplen hasta cierto punto y tienen un montón de accidentes, digamos, y de obstáculos impensados que terminan cambiando completamente el rumbo de lo que se escribió en un papel o se pactó entre empresarios, prebendarios y políticos. Entonces, la historia incluye eso, incluye también el factor de la imprevisibilidad del ser humano. Entonces, ahora nos indignamos porque la mayoría de nuestros congéneres son ovejas, no quiero ser muy frankfurtiano con esto, pero víctimas del miedo a la libertad y se dejan dominar. Pero mañana eso puede cambiar y toda la construcción de la élite se cae como un castillo de naipes. Entonces, eso quería decir. ¿Eso puede ocurrir a esta Sí, altura? claro que puede ocurrir. Esperemos. Eso definitivamente puede ocurrir. O sea, si algo aprende uno estudiando, por ejemplo, historia económica,
es que todos los arrebatos de planificación extrema pueden perdurar, pueden causar muchísimo sufrimiento, sea política o sea económica, pero finalmente caen. O sea, y los imperios caen y las hegemonías caen, y eso es así. O sea, nosotros ponemos nuestro granito de arena para que eso sea más rápido. Bien. Y para que lo que venga sea mejor. Pero bueno, no podemos garantizarlo. Tal vez el resto de nuestra vida sea bajo este régimen. Trataremos que no, pero definitivamente nada es eterno. Nada es eterno. Me preguntabas de Trump. Sí, o sea, Donald Trump Donald Trump era afiliado al Partido Demócrata hasta el año 2010. Donald Trump, o sea, era financista de los Clinton y amigo de los Clinton. Todas esas cosas, los que son ciegos, fanáticos, tratan de justificarlas con propaganda inverosímil propia de quien sigue a alguien ciegamente. Pero realmente lo que pasó es que Donald Trump fue un accidente, porque los medios demócratas que querían a Hillary, que era una persona extremadamente impopular y con todas las razones del mundo, porque era una carnicera psicópata, pero de manual, digamos, una psicópata de manual, una verdadera carnicera que a los 2 días que le dieron el Nobel de la Paz a Obama, ella ya estaba bombardeando Libia, empezando guerras genocidas, y casi que por su cuenta, porque es una persona vinculada con lo que vos llamás Estado Profundo, que son lisa y llanamente las agencias de inteligencia y los funcionarios tecnócratas generalmente o la Fed, también dentro de la Fed, que permanecen independientemente del signo político que gobierna, que tienen mucho más duración y por lo tanto mucha más influencia real que un presidente, y que no son cargos electivos. Eso es el Estado Profundo. Hillary es una persona estrechamente vinculada al Estado Profundo y una persona muy impopular. Entonces había una obsesión de que Hillary llegue a ser presidenta, y ante semejante impopularidad los medios empiezan a inflar al precandidato republicano más pintoresco, que es Trump, con una carga digamos negativa enorme en toda la construcción que hacen del personaje, muy exagerada, o sea, agregándole muchísimos más defectos de lo que realmente podía tener, y asegurando que venía el Armagedón si él ganaba. Y lo que ellos no contaron al hacer esto y al darle semejante prensa es que la gente ya estaba harta de los medios. Bien, se equivocan, eso es bueno, también se equivocan permanentemente. Por eso yo te digo, no contaron con que esa campaña que le hicieron en contra se iba a terminar convirtiendo en una extraordinaria campaña propagandística a favor. Bien. Y la victoria de Trump es algo que definitivamente los sorprende. Luego se acomodan, porque si uno ve la realidad es que Trump, algo que yo elogio y nunca voy a dejar de elogiar, y claramente no fue guiado por motivaciones morales, sino prácticas, Trump no invade otros países y es el presidente más pacífico de Estados Unidos desde Calvin Coolidge, o sea, claro, en 90 años. Innegablemente. En 90 años. Pero ¿qué pasa? Él aumenta el gasto militar como si hubiera guerras. O sea, no hay guerras, pero él les está dando más dinero y más armamento y más poder, tanto al Estado Profundo, creyendo que así lo va a comprar, que se le echó en contra permanentemente, la CIA, el FBI, etcétera, como a los contratistas, que incluyen Microsoft, y la gente que, digamos, hizo todo lo posible para tumbarlo y lo terminó tumbando. Está bien, si hacía otra cosa podía terminar como Kennedy. O sea, desde la política es muy poco lo que vos podés transformar, ¿entendés? Pero bueno, la realidad es que a Trump, ¿quién lo bancó desde el principio hasta el final? También empresarios petroleros que con el fracking dejaron de tener la necesidad de invadir otros países y saquearlos, y que ahora les vuelven a meter los acuerdos medioambientales y ya están mirando a dónde, digamos, el próximo objetivo, ¿entendés? Pero bueno, en fin, el caso es que Trump no podía durar más de 4 años con una postura completamente de olvidarse del imperialismo clásico norteamericano, de retraerse un poco más para adentro y presionar menos al mundo, y finalmente su postura generó cosas que no le convenían a la élite personal de no resignarse a encerrar a todo el mundo. Y opinión personal tuya. Sí. Vamos a tratar de hablar un poco eufemísticamente por el tema de la censura. Y por eso unas elecciones amañadas terminaron con Trump. Amañadas. Indiscutiblemente. No es que las perdió, sino que lo perdieron. Indiscutiblemente. Y otra vez ves como la violencia. ¿Qué le decimos a la gente entendida que dice que no le votaron al demonio? Una cosa que hay que tener en cuenta. La otra vez Biden
no sé por qué evento americano en particular, hizo un vivo en YouTube, ¿no? 10.000 personas en Estados Unidos lo vieron nada más. A ese video de la Casa Blanca, no sé qué. Es el presidente más impopular del mundo, de la historia de Estados Unidos. Trump, cualquier cosita que hacía en YouTube, esto no es menor, incontable cantidad de vistas. Un ejemplo estoy dando nada más, para ilustrar lo impopular que es este presidente, que te lo quieren vender como el que más votos obtuvo en la historia de las elecciones de los Estados Unidos de América. Y en realidad lo que vos viste en esta elección es que los sectores medios bajos votaron masivamente por Trump. O sea, el tradicional electorado demócrata abandonó a los demócratas. Desde 2016 eso no cambió en 2020. Pero si los votos los cuenta Smartmatic de Lord Mark Malloch Brown, me llama la atención eso, que es el actual presidente de la Open Society Foundation de George Soros, y bueno, hubo un montón de irregularidades que son tan innegables que YouTube te tiene que censurar para que la gente no pueda sacar sus propias conclusiones al respecto. Para mí, en todo caso, reafirma que la democracia es una farsa, y en todo caso le tiene que pesar a quienes compraron en Trump una solución mesiánica para todos los problemas de su vida. Qué bueno que sea él el que lo dice, porque si lo digo yo soy un facho total. Qué bueno que seas vos el que diga, que sos una persona innegablemente liberal, que la democracia es una farsa, porque eso es lo que a mí me parece cuando observo estas clases de democracia. ¿Cómo podríamos reafirmar esa afirmación que para muchos puede ser tan dolorosa que acabas de hacer? La democracia es una farsa. Y si no es la democracia, entonces ¿qué? Si sometés a referéndum la IVE, la famosa IVE, la ley del aborto, ¿vos crees que se aprobaría en la Argentina? Acá en Argentina no en absoluto, pero es lo que yo creo, es mi percepción. Me atrevería a decir que coincido con vos, y es lo que yo sé más que lo que yo creo. Muy bien, muy bien. Si vos sometés a referéndum un confinamiento de las características que tuvimos, ¿vos crees que en septiembre del año pasado la gente votaría por seguir encerrada y seguir muriéndose de hambre? No en absoluto. Independientemente de lo que pensemos nosotros, porque probablemente hay leyes que a mí no me gustarían y que eventualmente se podrían llegar a votar, pero no existe ningún contrato entre el representante y el supuesto representado. A vos te dejan cambiar a la persona que te pone y que te arrastra con cadenas, y no podés elegir si llevas o no llevas cadenas. O sea, eso es bastante evidente. Claro. Y lo que pasó en los Estados Unidos es que no les importó nada guardar las formas respecto a lo que había votado la gente. Y no es nuevo porque mataron a 3 presidentes. O sea, a 3. Que no eran necesariamente los mejores, pero los mataron. O sea, Kennedy, ¿qué estaba? Cuando decía no a la guerra, ¿qué estaba representando? Estaba representando, además de una serie de intereses que no querían guerra a nivel empresarial, representando una importante mayoría de norteamericanos que no tenían el más mínimo interés de mandar a sus hijos a morir, a matar a otros hijos de otras personas en Vietnam, pues ya tenían muy fresca la experiencia de Corea, que para Estados Unidos fue un fracaso rotundo. Esta democracia indirecta... Y desapareció, lo borraron del mapa, le metieron 3 tiros en una gira. Inmediatamente asumió el vicepresidente a hacer todo lo contrario de lo que quería Kennedy. O sea, eso es así, tradicionalmente es así. Como pasó en Estados Unidos ahora, lo sacan a Trump y lo meten a otro que está haciendo absolutamente todo al revés de lo que venía haciendo bien Trump. The Economist. Ahora, ¿cuál es la gran ironía de Biden? Claro. Que vos tenés una continuidad en las peores políticas. ¿Ahora se lo quieren sacar encima a Biden? ¿Y poner a Kamala? No. Biden ya es una persona que asume el poder en un estado mental deplorable. Esto lo dijo quien fuera el médico presidencial de Barack Obama, que también fue médico de Biden y que bueno, ahora es candidato republicano, pero todo el mundo te dice lo mismo. O sea, cualquier persona, cualquier profesional te dice lo mismo. Es una persona que no está en su eje, es una persona que
haría cualquier cosa con tal de cumplir su sueño de ser presidente antes de morirse, y lo engancharon, digamos, para que sea la cabeza de un gobierno donde realmente él tiene muy poca voz y voto. Es bueno, tenemos tenemos en común con Estados Unidos que también pusieron un títere. Es verdad. Aunque aquí a nosotros que nos gusta parecernos a los estadounidenses. No es un títere de Cristina, como te diría La Nación. Es un títere de de un acuerdo entre Cristina y poderosos lobistas nacionales y extranjeros. Uh-huh. Porque si fuera por Cristina, que no te quepa la menor duda de que hubiera sido Cristina la candidata. O sea, acá hubo que ceder. Y Alberto es la cesión de Cristina. Y todo el mundo se frota las manos para echarle la culpa de absolutamente todo y descartarlo. Y el próximo es Sergio Massa. Pero te contesto lo de The Economist. The Economist es una revista que comparten al 50% la familia Rothschilds y la familia Agnelli, que son unos ricos la revista de la élite, empresarios italianos, fundadores de Fiat, etcétera. Y es una revista que leen los CEOs de todo el mundo, o sea, los directores ejecutivos y realmente todo el mundo. O sea, es una revista que tiene una muy buena tirada en Hong Kong, caso casi único, es una revista occidental que tiene una muy buena recepción en China, y es una revista que leen acá los ejecutivos de Argentina y que leen los de Nueva York. Muy influyente. Es la que determina el pensamiento de muchas personas. Y además el pensamiento correctista. Se la asocia como una publicación con alto grado de predictibilidad, cuando en realidad lo que está haciendo es expresar el conocimiento privilegiado, por así decirlo, de los dueños de la revista sobre el rumbo que va a llevar generalmente el mundo. Porque esta revista azotó a Biden en su último ejemplar, lo destruyó y dijo que era, en términos de política exterior, el peor presidente desde Nixon. Pues Biden continúa una política de Trump contra China, que es una política bastante ingenua y que en manos de Biden es todavía más paupérrima, porque no tiene apoyo popular. Con Trump tenía apoyo popular y con Biden no tiene apoyo popular. Y que nosotros vamos a frenar el avance del mayor acreedor de Estados Unidos, del mayor productor industrial del mundo, del mayor socio comercial de todos los países del mundo, con sanciones, aranceles y pavadas de guerra comercial. Y sinceramente no vas a llegar muy lejos con eso, y los Rothschild se lo señalan claramente. Y los Rothschild, por supuesto, en cualquier escenario van a ganar, y son de los pioneros, ya con Deng Xiaoping y las primeras reformas procapitalistas de China, en invertir en el gigante rojo. Bien. Cambiando un poquito de tema, ¿por qué te parece que cuando fueron los disturbios en Chile o bien en Colombia, la prensa oficial no hablaba de otra cosa? Estábamos aquí en Rosario angustiados por la forma con que Chile se caía a pedazos. Lo mismo pasó en Colombia. Ahora tenemos disturbios de una naturaleza similar en Cuba, y la verdad que uno se tiene que andar enterando de información gracias a algún video que te llega por WhatsApp o porque uno busca algún medio alternativo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en Cuba actualmente? ¿Y por qué ese manto de silencio por parte de los grandes medios respecto de lo más significativo que pasa allá? Pasa que lo que sucedió en Chile y en Colombia, en gran medida se trata de trasladar un mensaje a quienes tienen alguna ilusión en esos modelos políticos, que es una ilusión muy mal fundamentada, y se trató de dibujar eso como protestas contra el fantasma del neoliberalismo. Claro. Pero ¿qué es lo que realmente motivó las protestas en Chile? Básicamente, bueno, ya las sabían antes, pero el modelo de Chile es un modelo profundamente autoritario en muchos aspectos, es un modelo que no tiene nada de liberal, es un modelo donde vos no tenés pensiones de reparto. Pero como ellos no reivindican la escuela de Chicago, Milton Friedman, esas políticas supuestamente liberales. Mirá, realmente vos hablás con un liberal chileno bien formado como Rodrigo Prenafeta del canal Paralelo 33, abogado, una persona ilustrada en las ideas liberales, el primero que te voy a decir que no, algo que cualquiera que estudia mínimamente
al liberalismo, se da cuenta que Chile no es un modelo de liberalismo en ningún sentido, por varias razones. En Chile vos podés ir preso por evadir impuestos con mucho más facilidad que en Argentina. Chile es un país mucho más bancarizado, entonces mucho más fiscalizado. Chile es un país donde el sistema de pensiones que tanto elogian algunos personajes que se autodenominan liberales en Argentina es compulsivo, igual que el de Argentina, pero lo administran empresas privadas, comillas, que la gente ni siquiera puede... Vos no podés abrirla aunque tengas capitalización, la elige el gobierno y algunas son de parientes de los políticos como Piñera. ¿Y qué pasó? Que Piñera te encierra con la misma dureza que Fernández y hoy Chile con 60%, mirá lo que es la farsa, con 60% de vacunas, Chile vuelve a encerrar a la gente, o sea, tenerlo bien en cuenta, y encerrar a la gente y cerrar toda la economía por capricho de gobierno, mires donde lo mires, eso es comunismo, aplíquelo quien lo aplique. Claro. Entonces, y la gente que ya venía bastante irritada, que no vio el progreso que se centralizó en grandes grupos corporativos amigos del gobierno, la encerrás, la empobreces todavía más, bajo pena de cárcel si salís, y cuando pidieron que le devuelvan el dinero de las pensiones, que supuestamente es suyo, el gobierno de derecha les dijo que no. Entonces, es una escena muy parecida a la de Alberto Fernández, pero en un país donde ya se venía acumulando tensión hace mucho y no había incentivos para adormilar a la gente de que no se rebele. Entonces la protesta que acá te venden como el fin del neoliberalismo chileno, en realidad es una protesta contra un modelo muy parecido al que tenemos acá. Bien. Con Alberto. ¿Y en Colombia qué pasó? En Colombia la gente se rebeló contra un gobierno, el de Iván Duque, que fue premiado por la ONU por su cumplimiento de la Agenda 2030. Subrayemos eso. Por un gobierno que estaba subiendo impuestos salvajemente después de haber hecho un comportamiento stalinista como el de Argentina. Eso me pareció un oxímoron, porque por lo general los sectores de izquierda son los que quieren subir impuestos, estoy hablando de la retórica. De la retórica, subir impuestos, agrandar el Estado, y los sectores que tiran ya más para el liberalismo o la derecha son los que, al menos en la retórica, propugnan la baja de los impuestos y la mengua del tamaño del Estado. Ocurrió en Colombia algo sumamente extravagante, que los sectores de izquierdas eran los que salían a pedir que no aumenten los impuestos y que el Estado no intervenga tanto, y el sector de liberal o de la derecha era el que estaba ahí propugnando aquello que va en contra de sus postulados. Así es. Y en Chile fue la izquierda la que dijo que la gente retira el 100% de los fondos de sus pensiones, que es algo mucho más liberal, que la gente disponga de su propiedad. Pero ¿qué pasa? A ver, otro absurdo más. Petro en Colombia, o Boric, que acaba de ganar las primarias en Chile contra Jadwe, que es cuasi comunista. Ellos, si llegan al poder, y si estuvieran en el poder, no hubieran hecho algo distinto para mejor. Hasta eventualmente hubieran hecho algo peor. Entonces hay una doble estafa. La derecha llega al poder prometiendo que va a bajar impuestos y los sube, y la izquierda ahora te dice, no, yo los bajo y cuando suba, cuando llega al poder los va a volver a subir. Entonces hay una falsa dicotomía. Mi crítica es esta: ¿cómo puede ser que supuestos influencers o referentes conservadores que a veces hablan de libertad, o por lo menos hablan de libertad contra la izquierda, y esto es yo lo cito puntualmente, Agustín, te digan, esto es una infiltración marxista, no sé qué, y la policía está justificada a reprimir, o sea, la policía se está defendiendo, la policía colombiana, y en realidad están matando gente que salió a marchar contra una suba de impuestos? O sea, la izquierda que quiera capitalizar esa marcha no significa que la izquierda haya movilizado a la gente. O sea, la izquierda siempre va a querer ponerse la medallita, pero la gente a la que mató la policía de Colombia eran ciudadanos a pie, mayoritariamente desarmados, indefensos, y que salieron a marchar contra una suba de impuestos después de un confinamiento stalinista. Entonces me parece profundamente de doble moral por parte de la derecha. Ahora, ¿qué pasa ahora en Cuba? Tenés la doble moral de la izquierda, que es lo más tradicional que existe, lo más extendido, que es, no, Cuba, la desestabilización de qué, hermano, de una dictadura militar, porque es una dictadura militar, de una dictadura militar que mató cuanto menos 8.000 personas. Me parece que ella le ganó bastante en el número de muertos a Colombia y a Chile. Y que hace 60 años está. Una dictadura militar de 62 años. 62 años, donde el joven Miguel Díaz-Canel, que tiene 60, o sea, que es una gerontocracia. Además, donde la gente se escapa en balsas,
donde el Che Guevara fusilaba a los disidentes, donde había campo de concentración para homosexuales, donde no se puede comer carne vacuna porque está prohibido. Ese es el modelo de desarrollo. Mira, yo me acuerdo, 18 años tenía o 17, y me tuve que fumar a Aleida Guevara, la hija del Che, que vino representando al gobierno cubano a hablar de no sé qué en un foro de políticas públicas, diciendo no, porque nuestro país tiene la mayor tasa de alfabetización del mundo. Yo me acuerdo que le contesté así: señora, ¿de qué sirve saber leer si no se puede elegir lo que uno quiera leer? Exacto. Pero ¿cuál es la parte que uno no ve detrás del régimen criminal de los Castro? Que están ahí porque en gran medida los grupos de poder norteamericanos quieren que estén ahí, quisieron históricamente que estén ahí. Permitime hacer un repaso muy breve. Claro. Fidel Castro llegó al poder diciendo que no era comunista. Es verdad. Se mantuvo los primeros meses, incluso años de poder, negando repetidas veces que él no era comunista. Y hablaba mal incluso del comunismo. Definitivamente. Fidel Castro, una de sus primeras cosas que hizo fue una gira cuando ganó, acompañado por el periodista norteamericano Ed Sullivan. La revista Life lo trató como libertador de las Américas. La revista Time lo trató como un sucesor de George Washington. El gobierno de Eisenhower dejó de venderle armas a Batista para resistir a las guerrillas un año antes de que suban al poder. Eso explica por qué un grupo de tipos que apenas sabían disparar, que desembarcan en Cuba y pierden 60 hombres de 80 y terminan 20 en una sierra. ¿Por qué terminan tomando el poder? Porque Estados Unidos los apoyó abiertamente en un momento, para trocar a alguien que también habían apoyado, pero del cual ya estaban cansados porque obedecía más a la mafia que al gobierno norteamericano, que era Batista, y lo pusieron ahí a Castro, lo llevaron a Nueva York, y esto yo hablé en un programa que me costó muchísimo publicar, dicho sea de paso, hablar ante 30.000 neoyorquinos en Central Park. O sea, lo tenían casi como héroe nacional. ¿Qué pasó? Castro se les torció, se fue con la Unión Soviética porque no quería ser otro Batista y no quería que le pongan los ministros a dedo. Terminó siendo un calvario para Cuba que persiste hasta hoy. Pero ¿por qué cuando terminó la Unión Soviética caen todos los países satélites y no cae Cuba? Porque Cuba, el comunismo cubano es un gran negocio. ¿Es un gran negocio para quién? Para la CIA. 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro. 638 intentos, todos fallidos. ¿Te parece que la agencia de inteligencia más poderosa y mejor financiada del planeta en 638 intentos no va a acertar ninguno? No se explica. Tenés el Comando Sur y el Comando Norte del ejército norteamericano, que justamente se dividen al mundo territorialmente. Los dos tienen una unidad especializada en Cuba. Caso único. O sea, tenés medios estatales norteamericanos. Ahí donde tenemos algún argentino como José Venegas, Radio María Martí, Televisión Martí, medios estatales financiados por impuestos de los contribuyentes norteamericanos para hacer propaganda anticastrista sin ningún sentido porque no se escuchan en Cuba. O sea, tenés un gran negocio, digamos, de el enemigo permanente y la amenaza de la seguridad nacional a 500 kilómetros de la Florida. Entonces vos decís que siempre les convino. Sí. A ellos les convino, también les conviene a los Rockefeller. ¿Vos sabías que, pese al embargo comercial, Estados Unidos le vende alimentos a Cuba a razón de 200 a 300 millones de dólares por año? ¿Y cuál es el embargo entonces? Pero ahí está la JP Morgan, por ejemplo. O sea, el que gestiona ese flujo comercial de alimentos de Estados Unidos a Cuba, que es la excepción al embargo. O sea, vos como empresario norteamericano no podés comprar habanos cubanos. Vos como cubano en Estados Unidos no podés mandarle un dinerito a tu familia que se está muriendo de hambre en Cuba con la excusa de bloquear al gobierno, pero los Rockefeller sí pueden movilizar 200, 300 millones de dólares por año de alimentos a Cuba. Curioso, ¿no? Nunca se interrumpió ese flujo comercial. Me parece sumamente curioso. Sí. Nadie habla de eso, y es un hecho concreto, es un hecho real. Bill Gates tuvo un negocio de estos negocios extraordinariamente pintorescos. ¿Qué hizo? Con el gobierno de Florida y con el gobierno de Cuba. Soltó, creo que 30.000 mosquitos modificados genéticamente para hacer un experimento para frenar el Zika y otras enfermedades que transmiten los mosquitos con sus mosquitos modificados genéticamente. Todas estas excentricidades. Nadie le aplicó las leyes
digamos, contra el comercio de empresas estadounidenses contra Cuba. Entonces decís, ¿hasta qué punto? Hay una entrevista donde Fidel Castro le dice a María Elvira Salazar en los 90: el principal socio del comunismo cubano es el gobierno de Estados Unidos. Y tiene razón. Pero no obstante le van a tener que abrir la puerta a esa invasión, ¿entienden? Espérate, no estamos protegidos por Estados Unidos. Pues Estados Unidos no quiere que invierta nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. No quiere inversiones en Cuba. Y ahora Estados Unidos se plantea intervenir a Haití, que es un país pobre, pero relativamente democrático y relativamente capitalista. Al menos mucho más que Cuba. Y no se plantean intervenir Cuba, o sea, donde literalmente el gobierno se chupa a la gente y no la ves nunca más. Por favor, escuchen esto, qué interesante lo que está diciendo Nicolás. Es que Biden acaba de decir que él no descarta enviar tropas a Haití. ¿Y Cuba, hermano? ¿Y Cuba? Que la gente está pidiendo a gritos que le den una mano. Y en esta situación una mano no es un mensaje de Navidad. Y bueno, es que yo no estoy a favor de las intervenciones militares yanquis porque terminan siendo un genocidio, pero cuando ellos te venden que esa es la solución, vos querés ir a solucionar la vida a los haitianos que no te lo pidieron, sí, y no se la querés solucionar a los cubanos que te lo están pidiendo. Eso es una hipocresía extrema. Bueno, y con Venezuela también. Y eso te da la pauta de que conviene tener esos enemigos permanentes que realmente no son ninguna amenaza para un Biden, pero sí son un negocio para quienes financiaron la campaña de Biden. Claro. ¿Y sabés quién más apoyó la campaña de Biden en la Florida? ¿Quién, por favor? Un médico haitiano afiliado al Partido Demócrata y con doble nacionalidad que se llama Christian Emmanuel Sanon. Hace 4 días fue detenido por la Policía Nacional de Haití acusado de ser el autor intelectual del asesinato del presidente. Interesante, ¿no? Por demás. Dice mucho, ¿no? Dice bastante. No sé si querés pasar a otro tema. Me gustaría que ese aspecto lo profundices un poquito más. Y Haití es un país que extremadamente pobre, sí, con una historia muy trágica, ya desde que eran colonia francesa, después tuvieron su Napoleón negro, entre comillas, siempre tuvieron conflictos con la República Dominicana, comparten la isla La Española, su único vecino, digamos, lindero, y el terremoto mató 300.000 personas, y a partir de ese momento empezó una trama siniestra, que otra vez no es algo de blog conspiranoico, de grupo, de Telegram, de los que creen en QAnon, es algo que está en los grandes medios. Haití es un país, digamos, es un destino predilecto de traficantes de personas. O sea, las pandillas y los gobiernos corruptos hace una década que venden chicos, algunos de los cuales tienen padres, y lo venden a familias adoptivas y a quien lo quiera comprar de distintos países occidentales. Eso es nefasto. A Haití se fueron como a ayudar a la humanidad la fundación Bill y Melinda Gates y la Clinton Global Initiative, que también tiene como miembro del directorio a Hillary y a Melinda la Gates. creme de la creme allá. Sí, a Hillary Clinton y a Melinda Gates, y que se basa en políticas sexuales reproductivas para ayudar a las mujeres del tercer mundo, o sea, políticas antinatalidad. Bien. Los haitianos se cansaron de este tipo de intervenciones, ya bastante sufrimiento tuvieron que soportar, no tienen ninguna buena relación, digamos, ni con la fundación de Gates ni con la fundación de Clinton. Este presidente prácticamente no tenía poder y no se quería ganar otro problema más, digamos, fomentando estas campañas de vacunación que tenemos acá en Argentina. ¿Atribuís una relación entre eso, entre su postura respecto a la vacuna y su posterior e increíble y cinematográfico asesinato? Y 13 mercenarios colombianos, ex miembros del ejército colombiano, que tienen entrenados por las fuerzas especiales de Estados Unidos, algunos de ellos vinculados a la empresa militar. No fallaron, y fallaron 700 veces con Castro. A la empresa militar estadounidense Blackwater, y pagados por un médico con doble nacionalidad que hizo campaña para Joe Biden en Estados Unidos, mataron al presidente de Haití. Y
creo que hay para sospechar un poco, ¿no? Es más improbable negarlo que afirmarlo. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, me gustaría, teniendo esta... Yo con vos estaría hablando hasta las 3 de la mañana. Ojalá que tengamos la suerte de que vuelvas a Rosario.